se acostumbre, ya no le da vergüenza de sus errores. Entonces, tomemos a Mateo en el capítulo 20. Esto nos ayuda, hermanos, a entender cuál es el propósito nuestro aquí en la iglesia, en la tierra. Es una pregunta que uno se hace: ¿cuál es el propósito mío? ¿Por qué yo estoy aquí? Hay miles y miles de personas que han nacido, miles y miles de personas que murieron, miles y miles de personas que van a nacer, pero el espacio mío, el tiempo que yo tengo en este mundo es muy cortico. El tiempo y el espacio. Hablando de tiempo y de espacio, pues dicen que el más robusto hasta 80. Y algunos que se pasan de 80 pues están viviendo ya extras. Y yo me pregunto, ¿cómo entiende uno eso que la humanidad hace millones de años que viene y va a durar millones de años, y a nosotros nos corresponde vivir un pedacito? Ese pedacito que nos corresponde vivir, ¿cuál es el propósito de esa existencia nuestra acá? ¿Por qué estamos aquí? Y yo pienso que nos la da esta parábola que dice Jesús en el capítulo 20 de Mateo. Todos la conocemos. Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió en la mañana a contratar obreros para su viña. Eso es lo que dice. Y habiendo convenido con los obreros, recuerde que estamos hablando del tema de lo que nos corresponde a nosotros hacer acá, ese tiempito. Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. La creación, dice Pablo en primera a los Romanos, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene nadie excusa de que no cumplamos el propósito de Dios. Porque a partir de la creación, Dios se ha hecho visible. Entonces, creación está tomado desde el Génesis como el paraíso, como lo que vemos, las cosas visibles, las cosas materiales, lo visible, lo vemos. Y nosotros antes no éramos y ahora somos. Antes de nacer no éramos, no estábamos visiblemente. Ahora nacimos y ahora estamos en lo visible. Y dice la palabra en Romanos, dice: y esas cosas invisibles se hicieron visibles a partir de la creación. ¿Con qué propósito? Cuando el Señor pone a la primera pareja, la humanidad, en el paraíso, en la tierra, dice que lo ha puesto para que administrara, para que creciera, para que se multiplicara. Entonces, nosotros en esta tierra estamos para crecer, para multiplicarnos y para tener juicio, dice. Tener juicio. ¿Qué es tener juicio? Usar el raciocinio, la mente, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, usar el juicio para saber si esto me conviene o no, si esto es lo que tengo que hacer, sí o no. Pues entonces el Señor, vamos a tomar esta viña como el paraíso, como nuestra tierra, como nuestra vida. Y el Señor envió a unos y les dijo: bueno, van a trabajar en mi viña. Dice que después, a la hora tercera, que es la hora novena, porque los días en esa época se decían de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces la primera hora era las 7 más o menos, 7, las 8, las 9 era la tercera, las 12, las 6, las 9, las 3 de la tarde, las novenas, la nona, hora novena, y las 5 de la tarde la undécima. Y dice que salió a la tercera y vio unos que todavía estaban desocupados, aunque estaban en la tierra, aunque ya eran visibles. Dice que no estaban haciendo la labor que tenían que hacer, y los ocupó.
Y les dijo, vengan a trabajar a mi viña y os daré lo que es justo. Luego salió al final, faltaba una hora para terminar la jornada del día. Halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Como decir, ¿acaso no tienen que estar trabajando? Para eso los creé, para eso vinieron ustedes, para ser activos. Y ellos dicen, no, es que nadie nos ha dicho en qué vamos a trabajar, estamos aquí esperando que nos llamen. Entonces él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo justo. Luego, cuando fue a pagarles, dice que llamó a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Empezó por los últimos que habían trabajado. Al venir también los primeros y les dijo que les pagara. Y al venir los que habían ido cerca de la hora, de una hora, la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron un denario. Y al recibir murmuraban contra el padre diciendo, este nos ha hecho injusticia, porque nos han pagado igual que los otros, sabiendo que hemos aguantado toda la jornada. Y el Señor le responde, amigo, no te he hecho ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Este pasaje lo conocemos muchísimas veces. De lo que ustedes sí no han escuchado es la reflexión que voy a hacer. Te estoy seguro que no lo han escuchado, que no lo han interpretado de la manera como yo lo voy a interpretar. Por lo siguiente, yo llevo 30 años en esto. En el 1984 entré y yo pensé, vamos a seguir a Cristo. Y nunca lo había escuchado de esta manera. He escuchado miles de veces el pasaje y he visto muchas interpretaciones y no lo he escuchado de esta manera. Es la siguiente. Hay varios aspectos para mirar. Uno, el primer aspecto que yo veo acá, que es para nosotros importantísimo, es lo siguiente. Que cuando uno negocia en esta vida con Dios, pues le pide más poquito de lo que Él le va a dar a uno. Eso es un punto clave en el Evangelio. Elizabeth le está pidiendo salud. Elizabeth, no le pida salud al Señor. Pídale la voluntad de Dios en su vida. Amén. Aleluya. No le pidas un carro a Dios. Pídale que Dios se haga realidad en su vida, porque Él dice que Él se hizo visible en su creación. Tú eres criatura, pues Dios se hace visible a través de ti. No le pidas, porque si le pides te quedas corto. Y yo pienso que a veces es así. Alguien quiere darme $1.000.000 y yo voy y le digo, hermano, ¿me puede dar $1? Dice, no, ¿para qué? Si le voy a dar 1.000.000 y me pide $1, señal de que no sabe qué hacer con el dinero ni lo necesita. Así es cuando uno le pide al Señor salud. Oren por mí, hermanos, para que me quite este dolor de cabeza el Señor. Hombre, dolor de cabeza se lo quita un Tylenol. Pida que la voluntad de Dios se haga presente en su vida y usted sea un instrumento de Dios constante, permanente. Y Dios no solamente le quita el dolor de cabeza, sino que le quita todos los males, todo, y le da todo, hermanos. Primer punto, entonces. Estos dicen que arreglaron, dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día. Yo pienso que recatearon. El Señor decía, no, yo les doy 50, el otro, no, denos 80 centavos.
80, la octava parte, no, deme esto. Y hasta que arreglaron en un denario. Arreglaron en un denario. Y cuando salieron los últimos, dice, ¿por qué nadie os ha contratado? Dicen ellos, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. No lo que arreglaron, no lo que convinieron, sino lo que sea justo para el Señor. ¿Cuál es la justicia de Dios para ti? ¿Es justo Dios contigo, sí o no? Amén. No, pues tal vez alguno dirá, no, ¿qué cuente me ha sido justo? Vea todos estos dolores y penas por las cuales Él me está haciendo pasar. Pues estos aguantaron todo en la jornada del día, durísimo. Pero los últimos no arreglaron con Jesús, con el Señor, cuánto les iban a recibir. Los últimos dijeron, no nos han contratado, por eso no estamos haciendo nada. Y fueron contratados. Y es más, creo que algunos de nosotros, de los que estamos aquí, todavía no hemos empezado a trabajar en la viña del Señor. Porque no importa la edad, ni importa el tiempo que llevemos en la iglesia o como cristianos. Aunque somos cristianos, aunque somos salvos, y aunque pertenecemos y vayamos a la iglesia, puede ser que no estemos trabajando en el ministerio que Dios quiere que trabajemos. Porque Él dice que Él escogió a algunos, escogió a sus ministros. ¿Y cuál es tu ministerio? ¿Cuál es el llamado que tú tienes aquí en la tierra? Porque dice que se reveló en la creación, tú eres creación, Dios se ha revelado en ti para un propósito. Tú tienes un propósito aquí en la tierra. ¿Cuál es el tuyo? Por eso es reflexionar todos los días. ¿Estaré haciendo lo que Dios me ha pedido que hiciera? ¿He hecho lo que Dios me ha dicho? ¿Voy a hacer lo que el Señor me está pidiendo? Y estos tuvieron tanta fe, hermanos, que probablemente desde la mañana estaban esperando que alguien los contratara, que fuesen llamados, porque recuerde que el Señor es el que llama. Nosotros no le podemos ofrecer, Señor, úsame, Señor, úsame. No, es cuando Él llama. Y entonces dice que aguantaron hasta la última hora a ver quién los contrataba. Es decir, que en el lugar donde se hacían los trabajadores, y aquí también se hacen allá por la Main, todas las mañanas que yo paso por ahí, ya están a las 6 pasaditas, ya están ahí los trabajadores esperando que alguien venga a contratarlos. Todavía sucede eso. Yo me imagino que algunos de esos trabajadores, cuando estén ahí, ya llega a las 10 de la mañana y dicen, no, ya nadie nos contrató, y se van para la casa. En cambio este se quedó. Estos que no habían trabajado tenían mucha fe, hermanos, porque dijeron, aquí vamos a estar hasta el último segundo. Y estuvieron hasta la última hora esperando que el Señor los llamara, que el dueño de la viña les mostrara cuál era el ministerio, cuál era el servicio que ellos iban a prestar, qué era lo que los llamaba a hacer. Pero ahí se mantuvieron firmes, con gran esperanza. Y precisamente llegó a la última hora. El Señor los contrató y les dio exactamente lo mismo que con los que había negociado. Por eso los otros que habían negociado el salario, pues se quedaron asombrados. Dijeron, bueno, si a este le pagó un denario, a nosotros me imagino que nos va a pagar más. Pero eso era lo que habían convenido. Tú le pediste que te sanara la rodilla, pues te va a sanar la rodilla, nada más. ¿Y por qué no pide que te sane el alma? Del pecado, de la soberbia, del orgullo, de la vanidad, de la gula. Estoy nombrando los pecados capitales, los más grandes. ¿Por qué pides por tu pierna? ¿Por qué pides por tu cabeza? ¿Por qué pides por tu cuerpo, por el soma? Y no pides por algo más grande que el Señor te quiere dar. Porque cuando el Señor te sana tu espíritu y te sana tu alma, el cuerpo va a estar volando, hermanos. Va a estar sano totalmente. Y eso lo dicen los médicos. Dice el doctor Maeda, lo ha dicho en varias charlas.
que por lo general el 80% de las operaciones que él hace, todos están sanos. Cuando él abre y mira el órgano, dice, está más perfecto este órgano que todo, pero él lo quita porque así está detallado ya en lo que hay que hacer. Pero eso estaba bueno, estaba sano, la enfermedad la tenía la persona en la cabeza. Pero así sucede con nuestra vida. Primer punto, no le pidas a Dios. Ofrézcale tu vida a Dios para que Dios se haga realidad en tu vida y de esta manera Dios haga su voluntad en su vida. Eso es un punto, un criterio que nosotros vemos aquí. En otras partes dice, pedid y Dios os dará. Sí, pero qué mejor que pedir grande, pedir salvación, pedir grande, pedir el universo entero, pedir vida eterna. Porque algunos no saben que van a tener vida eterna. Algunos dicen, yo sé que aquí termina todo y se acaba. Pero qué felicidad y qué gozo para aquel que sabe que aquí no termina, que aquí empieza todo. Porque Dios tomó de lo nuestro para darnos de lo suyo. Dios dice que se hizo carne, que se encarnó, que se hizo visible, para que lo visible se hiciera invisible en Él. Luego aquí no termina, aquí vamos a empezar el camino cuando nos llega el atardecer de nuestra jornada a través de la muerte. Primer punto entonces, hay que ofrecérnosle al Señor, estar dispuestos, porque el Señor nos dará más, mucho más de lo que le pedimos, de lo que somos capaces de pedir. Ese es el primer punto. Segundo punto, hermanos, para los que estamos en la iglesia, los que ya somos cristianos, los que ya decimos que somos salvos porque hemos creído en Cristo, no basta con creer en Cristo, no basta con conocer a Dios, no basta con hablar de Dios, no basta. No basta con ser ministro de Dios. No basta con venir a la iglesia, no es suficiente. Lo que sí es suficiente es cuando Cristo ha transformado mi vida y mi corazón. Cuando yo pienso igual al corazón de Cristo. Cuando mi mente se parece a la mente de Cristo. Es como si Cristo me tomara a mí y me metiera en Él y luego me sacara y ya soy un Cristo. Cuando tengo el corazón de Cristo. Mire, estos hombres que habían trabajado toda la jornada del día, habían trabajado y nadie les niega que hubiesen trabajado, pero estaba el corazón lejos de su Señor. Por eso Él dice, ¿acaso ustedes no se alegran de que yo sea bueno? No tenían un corazón de bondad. No conocían a su Señor. Y muchos de nosotros no conocemos a Jesús. ¿Cómo es el corazón de Jesús? Dice Jesús, vengan a mí, venid a mí y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo es el corazón de Jesús? Manso y humilde. ¿Sí ve? Y los apóstoles le aprendieron, porque dicen, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, con humildad de corazón. Los discípulos ya tenían el corazón de Cristo. Pero eso está en Hechos 2:46. Después que vino el Espíritu Santo y los transformó. Porque antes Pedro no tenía el corazón de Jesús. Pues no lo tenía tanto de que Pedro estaba con Jesús, comía con Jesús, hacía milagros con Jesús. Porque él siempre convidaba a Pedro, vamos, y sanaba a una persona. El día que llegó a una casa, estaba esta niña enferma, estaba ya muerta, no sé si muerta, no me acuerdo en ese momento, pero en todo caso, llamó a Santiago, a Juan y a Pedro, sacó a los otros, y Pedro vio cómo sanó la niña, cómo se levantó. Él había visto los milagros. Hablaba de Jesús porque ya lo había Jesús enviado a predicar. Estaba con Jesús, o sea, era un buen cristiano.
Era una persona que siempre estaba con Jesús, o sea, que siempre estaba en la iglesia. Y sin embargo, Pedro no tenía el corazón de Jesús. No le había penetrado la enseñanza de Jesús. No había sido transformado Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, quítate de mi vista, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Tú todavía tienes un corazón mundano y carnal. Y después le dice, por eso te pido, Pedro. Mire, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte, pero yo he rogado por ti para que no te pase nada. Y luego que tú te conviertas, de luego que tú cambies, que tú tengas mi corazón, va y confirma a mis hermanos. Ve y confirma a mis hermanos. Qué terrible esto, hermanos. Estar en la iglesia, morir en la iglesia y irse para el infierno. Porque no tenía el corazón de Jesús. Dice otro pasaje, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Tremendo, hermanos. No sé si a ustedes les suena esto. No sé si a ustedes les interesa este tema. Pero dice que Jesús bajó al corazón de la tierra en los 3 días de muerto. ¿A qué bajó al corazón de la tierra? ¿Acaso no fue a enseñarle a la creación que la creación tenía que vivir como Cristo? A purificarla, a enseñarle que esta naturaleza debe vivir para adorar y bendecir al Señor y ser transformada en Cristo. Dice que el Hijo del Hombre en el corazón, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Dice otra palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Estamos hablando de tener el corazón de Cristo. ¿Cómo es el corazón de Cristo? Él dice que tenía el Espíritu Santo sobre él y que había sido ungido, o sea, llamado a la viña para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. El que tenga el corazón de Cristo hace esto, porque eso lo dice, id por todo el mundo, y estos señales, dice, y estas señales, dice, acompañarán a ustedes que son ministros, a ustedes que son cristianos. ¿Qué señales? Esto que dice Jesús. Y dice Jesús más tarde cuando estaba con los discípulos, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El corazón de Cristo nos llama a creer en Él, a confiar en Él, a ser transformado en Él. Y al final, cuando Jesús estaba, hermanos, en el patíbulo, en la cruz, crucificado, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua de su costado, de su corazón. El hijo pródigo. Todos estamos seguros que el hijo pródigo no tenía el corazón del padre, porque dice que le pidió su herencia y fue y malgastó su fortuna. No tenía el hijo menor no tenía el corazón del padre. Pero el hijo mayor tampoco tenía el corazón del padre. Porque cuando vino ese hijo, se disgustó, se enojó, se airó. Y le dice, Padre, ¿cuántas veces te he ayudado toda la vida? Y no te he pedido nada. Y he trabajado toda mi vida acá. Y tú, llega este sinvergüenza, esta persona que te explotó, que se llevó todo y ahora regresa dizque arrepentido. Y tú le das semejante banquete. Y en cambio a mí, ni siquiera un cabrito me has dado para yo celebrar con mis amigos. Y el padre le dice, ¿y por qué no lo has hecho, hijo?
No solo un cabrito, no solo un hato de ganado, no solo una fiesta con tus amigos. Todo es tuyo. Tú lo puedes hacer todo, todo. No es solamente un banquetico. Puedes hacer todo con esto porque es tuyo y a ti te pertenece. Esta vida es tuya, lo que tienes es tuyo. ¿Por qué no haces lo que tienes que hacer? ¿Por qué esperas? Si Dios ya te lo dio, es tuyo. Pero no vamos a saber la grandeza de nuestra vida, hermanos. No vamos a saber el propósito de Dios en nuestra vida hasta que no tengamos el corazón de Jesús transformado con el de Él. El corazón de Jesús en mí. Hasta que yo no tenga el corazón de Cristo, no puedo decir que ya soy un buen cristiano. Y tener el corazón de Cristo es pensar como Jesús, amar como Jesús, actuar como Jesús. Le dice Jesús, para terminar, le dice Jesús a los que habían trabajado tanto, le dice: ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿Vamos a envidiar al hermano que Dios le ha dado cuando a mí me ha dado muchísimo más? Eso se llama envidia. Envidia es un sentimiento o estado mental en la cual yo me atormento y siento dolor porque veo que lo que el otro tiene, yo escaseo de eso. Y entonces eso me hace rabiar y desearle mal a la otra persona para que pierda eso que tiene. Y yo no sé aquí si sufren de envidia en Estados Unidos. Porque de donde yo soy, Colombia, dice un ciclista muy famoso, ganó muchas vueltas al mundo allá en Francia y en España y todo. Cuando llegó ya a Colombia y regresó, ya dejó de correr, entonces lo iban a nombrar ministro del deporte, o como llaman aquí, secretario de deporte y turismo. Y entonces los políticos y los otros no lo dejaron posesionarse. Y dice él: ay, no. Aquí en Colombia se muere más gente de envidia que de cáncer. Es increíble, hermanos, que nos muramos más de pereza, de gula, de envidia, de lujuria, de soberbia, de orgullo, que de las enfermedades somáticas, que las enfermedades del cuerpo. Nos morimos más de eso. Y dice: ¿acaso tú tienes envidia? Estaban muertos estos señores de la envidia, porque les había dado lo mismo. ¿Qué tal que les hubiera dado más? La envidia daña la capacidad de gozar, perjudica los sentimientos de amor, ternura y gratitud. No somos capaces de estar agradecidos con el Señor porque creemos que a ellos le dan más. Al final, el Señor dice una máxima: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Por qué? ¿Qué es eso de escogidos? Escogido es seleccionado, elegido, destacado, distinguido, sobresaliente, designado, es investido de algo. Es investirse de tener el corazón de Cristo. Siempre tomamos el corazón como una víscera, como un músculo físico. Pero en la palabra de Dios el corazón tiene mucho más significado. El corazón tiene un sentido de sensibilidad, de acción, como dice en el boletín. Aquí lo puse. Dice: el corazón significa saltar, acción. Es efecto, es la sede de los efectos y de los sentimientos. Y Dios dice: examina el corazón. El corazón frecuentemente representa la voluntad de una persona o de una decisión, de una nación entera. Revela su verdadera naturaleza y motivación, es el corazón. En la Biblia dice:
busca el corazón. Dice, Dios busca el corazón y examina tu mente. No es que lo racional quede por fuera. Es que el Señor quiere que tengamos el corazón de Jesús. El corazón amoroso de Jesús. El corazón significa acción, actividad. Corazón significa misericordia. Cuando dice Jesucristo, misericordia quiero y no sacrificios, es porque está hablando de corazón. Cardia es corazón. Miseria es yo tener corazón para la miseria del otro. Misery. En inglés es misericordia, es mercy. En español también existe una frase, una palabra parecida a mercy, que es merced. Merced es dar dádivas. Nosotros hoy recogimos esta ofrenda, segunda ofrenda para nuestro hermano. Hay alguien que da mercy, tenga merced. Pero qué bueno que además de esa merced sintamos misericordia, que nuestro corazón palpite, se accione, que nuestra actitud por esa miseria de la otra persona, porque la otra persona está pasando por algo difícil. Entonces mi corazón, por eso cuando dice dice esta señora ha dado más que los otros, físicamente la señora había dado menos, racionalmente había dado menos, intelectualmente había dado menos, pero dice que lo había dado de corazón, había entregado todo su corazón y por lo tanto dio más. No sé si esto a ustedes les interesa, pero a mí me interesa. Y dice por ahí una frase que Jesús no solamente fue justo, sino que Jesús fue bueno. Por eso dice, ¿acaso tú me exiges que yo no sea bueno? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Un corazón bueno es mucho más que hacer justicia. Por lo tanto, hermanos, no puedo pasar más de acá. Pero el Señor tiene misericordia con nosotros. Y cuando nos muramos, Él va a hacer justicia con nosotros. Ya al otro lado ya no habrá misericordia, ya habrá justicia, habrá juicio. La misericordia está acá. Luego, si tenemos el corazón de Jesús, nosotros debemos actuar misericordiosamente. Con todo, con todo. Nos llega una enfermedad, Señor, mi corazón está en ti y tú en mí, soporto. ¿Hay cura? Gloria a Dios. ¿No hay cura? Gloria a Dios. Perdí aquello, gloria a Dios. Lo recuperé, gloria a Dios. Pero es que a uno como pastor lo enloquecen. Hermana, hermano, es que perdí aquí se quedó una vez. Y eso es cierto, hermanos. No sé si alguno de ustedes, pero yo de que estoy aquí se le perdió a una hermana un anillo. ¿Qué hacía un anillo en la banca por ahí? ¿Qué hacía un anillo? Porque yo creo que mientras el pastor está predicando, esa señora estaba así. Entonces llamó. Ojalá que no sea ninguno de ustedes porque dice que es. Yo no me acuerdo, gracias a Dios. Y llamó y dice que, pastor, yo estaba en otra parte, dice, pastor, fue que allá creo que se me quedó el anillo. Y le dije yo, sí, ¿y cuánto hace? Dice, yo creo que hace como 3 meses. Le dije yo,